Hola a todos. En este vídeo vamos a explicar la restricción presupuestaria. Bien, la restricción presupuestaria, bueno, sería un modelo, ¿vale? Que nos va a servir para explicar, ¿vale? Aquellas cosas que puede comprar y que no puede comprar, ¿vale? Cualquier consumidor, cualquier persona, ¿vale? Entonces, todo consumidor se enfrenta a unos precios, ¿vale? Es decir, lo que cuesta cada bien que queremos comprar, ¿vale? Y una renta, ¿vale? Es decir, la renta, pues sabemos que es el dinero que tenemos para gastar, ¿vale? Por tanto, ¿qué puede comprar y qué no? ¿Vale? Con unos precios y una renta. Bien. Por tanto, en este modelo vamos a tener dos bienes de consumo, ¿vale? El bien uno y el bien 2. Entonces, tenemos por un lado precio del bien uno, precio del bien 2, ¿vale? La renta al consumidor la vamos a llamar M, ¿vale? Estas tres serían las variables a tener en cuenta, ¿vale? Bien, entonces el consumidor va a dedicar esta renta M a la compra de los dos bienes, ¿vale? Entonces vamos a tener por un lado X1, que sería la cantidad demandada, lógicamente, del bien uno, ¿vale? Y X2, que va a ser la cantidad demandada del bien 2. Bien, entonces ambas cantidades, X1 y X2, ¿vale? Es decir, lo que demandamos del bien uno y del bien 2, lo podemos representar como X igual X1, X2, ¿vale? Y a eso se le llama una cesta de consumo, ¿vale? Es decir, muchas veces os vais a encontrar ¿vale? En el libro, los apuntes, en los exámenes, ¿vale? Pues un consumidor tal, pues la cesta, ¿vale? De hecho, luego vamos a ver un ejercicio. La cesta 4,1, por ejemplo, ¿no? Pues esto quiere decir que X1 es igual a 4 unidades, ¿vale? Y que de X2, una unidad, ¿vale? Es decir, como si fuera el eje X y el eje de la Y, digamos, ¿vale? Por tanto, 4,1, 4 unidades del bien uno, una unidad del bien 2, ¿vale? Entonces, lo importante es saber que siempre que tengáis en algún enunciado, ya os digo, los apuntes o tal, cesta de consumo, ¿vale? Nos está hablando de lo que demanda, ¿vale? De los dos bienes, ¿vale? De tanto del bien uno como del bien 2. Bien, entonces, la cesta de consumo X, ¿vale? Es decir, esta cesta de consumo, ¿vale? Representada por X1 y X2, va a ser factible, ¿vale? Factible, esta palabra muy importante, ¿vale? Factible, si teniendo esos precios a los que nos enfrentamos y la renta que tenemos disponible para gastar, ¿vale? El coste de dicha cesta, ¿vale? Es menor o igual que la renta disponible, ¿vale? Básicamente, con otras palabras, que la podemos comprar, ¿vale? Entonces, cualquier cesta de consumo, ¿vale? Va a ser factible si cumple esta restricción presupuestaria, ¿vale? Es decir, esta sería una fórmula muy importante, ¿vale? Entonces, si la analizamos, ¿vale? Pues fijaros que es P sub uno por X sub uno, es decir, el gasto en el bien uno, es decir, precio por cantidad, ¿vale? Del bien uno, más el gasto en el bien 2, ¿vale? Es decir, precio por cantidad del bien 2, tiene que ser menor o igual a la renta, ¿vale? Es decir, menor o igual a la renta quiere decir que la podemos comprar, básicamente. Bien, lo importante es saber que ¿vale? Esta ecuación, digamos, se conoce como restricción presupuestaria porque lógicamente marca la restricción del presupuesto de todo consumidor porque estamos diciendo que todo lo que cueste más allá de nuestra renta no lo vamos a poder comprar, ¿vale? Bien, luego, otra definición importante a raíz de la restricción presupuestaria, ¿vale? Tendríamos el conjunto presupuestario. Entonces, el conjunto presupuestario son todas las cestas que cumplen esa restricción presupuestaria, es decir, todas las cestas factibles, ¿vale? Como hemos dicho antes, las cestas factibles son las que podemos comprar. Por tanto, el conjunto presupuestario es el conjunto de todas las cestas factibles, por tanto, el conjunto de todas las cestas que podemos comprar o demandar, ¿vale? Dados unos precios y dada una renta, ¿vale? Bien, luego dentro del conjunto presupuestario, ¿vale? Lógicamente, como es menor o igual, pues vamos a tener cestas que no gastemos toda la renta y cestas que gastemos toda la renta, ¿vale? Entonces, esa sería el segundo concepto más importante de este tema, que sería como tal la recta de balance o recta presupuestaria, ¿vale? Que como tal son todas las cestas que agotan exactamente la renta, es decir, que cumplen que el gasto en el bien uno más el gasto en el bien 2 es igual a la renta, ¿vale? Veis que aquí en la recta de balance, ¿vale? Ya no es menor o igual, ¿vale? Sino estrictamente igual, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo se construye una recta de balance, una recta presupuestaria? ¿Vale? Pues tenemos, digamos, tres elementos, por así decirlo, ¿vale? Es decir, la abscisa en el origen, la ordenada en el origen y la pendiente, ¿vale? Entonces, la abscisa en el origen como tal es igual,
¿vale? A M entre P sub 1, ¿vale? Es decir, es como si el consumidor, ¿vale? Quisiera consumir solamente el bien uno, ¿vale? Entonces es como si gastara toda la renta, ¿verdad? En el bien uno, ¿vale? Es decir, entonces eso nos va a dar, digamos, esa fija en el origen, que al fin y al cabo es el máximo consumo posible, ¿vale? Del bien uno, ¿vale? Entonces, eso es importante para construir la recta presupuestaria y, por tanto, la cisa en el origen. Bien, luego, la ordenada en el origen, pues lo mismo, pero con respecto al bien 2, ¿vale? Es decir, es como si solo consumiera el bien 2, pues diríamos, va a gastar toda la renta entre el precio del bien 2, ¿vale? Es decir, que para construir, ¿vale? O más que construir, dibujar, digamos, ¿no? La recta de balance o recta presupuestaria, nos tenemos que preguntar los dos casos, es decir, si solo consumiera el bien uno, ¿cuánto podría consumir como máximo? Si solo consumiera el bien 2, ¿cuánto puede consumir como máximo? Unimos los dos puntos que nos den, ¿vale? Porque al fin y al cabo hemos dicho que precio del bien uno, precio del bien 2 y la renta son datos que te va a dar el enunciado. Por tanto, vas a poder hacer tanto M entre P sub 1 y M entre P sub 2, ¿vale? Por tanto, vamos a hallar esos dos puntos, los unimos y esa va a ser, por tanto, la recta presupuestaria, ¿vale? O recta de balance. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho, cuando dibujemos esa recta, todas las cestas que estén situadas en esa recta, ¿vale? Agotan exactamente la renta del consumidor, ¿vale? Bien, entonces, de esa recta, pues muchas veces veréis que os va a quedar más inclinada o más plana, lógicamente, dependiendo, ¿no? De esa pendiente, de esa inclinación, ¿vale? Entonces, la pendiente de la recta de balance es muy simple porque es, ¿vale? Como tal, el cociente de los precios, ¿vale? Es decir, P sub 1 entre P sub 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo se obtiene? Pues bueno, simplemente aquí os he puesto, ¿vale? Cómo se obtendría esa pendiente despejando el valor de x2 en la restricción presupuestaria. Es decir, si tenemos aquí, ¿verdad? La recta, la ecuación que hemos dicho que era esta de aquí, ¿vale? Fijaros que si yo tengo que despejar x2, ¿no? Pues sería m entre P sub 2, ¿vale? Por tanto, esto de aquí, que ya hemos dicho que era la ordenada en el origen, ¿vale? Y luego pasaríamos esto de aquí, P sub 1 por X sub 1, que sería realmente esto de aquí, ¿vale? Entre P sub 2 también, claro, porque dividimos todo, ¿vale? Entre P sub 2. Entonces, ¿vale? Esto al fin y al cabo es la ecuación de una recta y sabemos que, bueno, en una ecuación de la recta siempre ¿vale? La pendiente, digamos, que es lo que acompaña, ¿vale? Lo que va multiplicando a la otra variable, ¿vale? Entonces, en este caso que va multiplicando a X sub 1, ¿vale? Pues el cociente de precios, ¿vale? Si lo tomáramos ¿vale? En variaciones o en derivadas, ¿vale? Pues vemos que la variación de x sub 2 cuando varía x sub 1, ¿vale? Pues es igual precisamente a esa pendiente, ¿vale? A esa relación de precios, a ese cociente, ¿vale? Del bien uno del precio uno, perdón, entre el precio del bien 2. Bien, entonces, la pendiente de la recta de balance se explica en términos económicos, que al fin y al cabo es lo que nos interesa, ¿vale? Como el coste de oportunidad de consumir una unidad adicional del bien uno, ¿vale? De hecho, por eso, si os fijáis, es como lo que tenemos aquí, ¿no? Es si esto fuera una unidad, ¿vale? Pues justo lo que va a variar X2, ¿vale? Pues justo esto de aquí, la pendiente, ¿no? Entonces, el coste de oportunidad se entiende como la cantidad del bien 2 a la que habría que renunciar, ¿vale? Para poder adquirir esa unidad adicional que queremos del bien uno. Es decir, que si yo estoy situado en cualquier punto de la recta, ¿vale? Presupuestaria, si yo quiero consumir una unidad más, ¿vale? Del bien uno, ¿vale? Si estoy aquí y quiero consumir una unidad más del bien uno, ¿vale? Si no renunciara, me estoy saliendo del conjunto presupuestario. Entonces, aquí no esta cesta, ¿vale? Con respecto a esta, si quiero consumir más de X1, ¿vale? No la podría comprar, porque todo lo que está a la derecha de esta recta presupuestaria, de esta restricción, ¿vale? Son cestas que cuestan más que la renta, por tanto no las podemos comprar. ¿Vale? Entonces, para yo seguir estando en la recta presupuestaria y poder comprar esa cantidad de X1, tengo que renunciar a X2, ¿vale? Y situarme otra vez en la recta presupuestaria, ¿vale? Por tanto, ese sería el coste de oportunidad. Básicamente, ¿vale? Que siempre que queramos aumentar X1, vamos a tener que renunciar, ¿vale? A X2, ¿vale? Eso es lo importante. Es decir, el coste de oportunidad siempre se entiende, ¿vale? Como la renuncia a algo, ¿vale? Por tanto, aquí os lo voy a dejar subrayado, ¿vale? El coste de oportunidad, la cantidad del bien 2 a la que habría que renunciar,
¿vale? Por tanto, siempre que escuchéis coste de oportunidad es eso, ¿vale? Renuncio, ¿vale? Bien. Vale, pues nada, vamos a ver, vale, la teoría como tal de la restricción presupuestaria ya estaría, ¿vale? Es decir, ahora vamos a ver un par de, ¿vale? de ejercicios para que veamos un poco, ¿vale? Cómo va el funcionamiento, digamos, de esto, ¿vale? Entonces, bueno, nos dicen, sea P sub 1 el precio de una cena en un restaurante, P sub 2 igual a 10 el precio de una entrada en un museo, ¿vale? Y también sabemos que la renta del consumidor es 120, ¿vale? Entonces, como os he dicho antes, siempre nos van a dar los tres datos que hemos dicho que eran importantes, ¿vale? Es decir, tanto el precio del bien uno como el precio del bien 2 como la renta del consumidor, ¿vale? 20, 10 y 120, ¿vale? Entonces, con esto ya podemos contestar cualquiera de estas preguntas, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la cantidad máxima que puede mandar de cenas? ¿Vale? Pues eso sería el bien uno, hemos dicho, las cenas en el restaurante. Por tanto, para saber la cantidad máxima es no consumo nada del bien 2, por tanto gasto toda la renta, ¿vale? Toda la renta M entre el precio del bien uno, ¿vale? Por tanto, en este caso sería 120 entre 20, 6 cenas, ¿vale? Entonces, este 6, ¿vale? Va a ser la abscisa en el origen, ¿vale? Como hemos dicho antes, la abscisa en el origen para dibujar la recta presupuestaria era M entre P sub 1. Bien, ¿cuál es la cantidad máxima que puede demandar de entradas al museo? ¿Vale? El bien 2, pues lo mismo, es decir, si es cantidad máxima del bien 2 quiere decir que no consume nada del bien uno, es decir, dedica todo el dinero, toda la renta a ese bien. Por tanto, renta entre el precio de ese bien, P sub 2 en este caso. Por tanto, 120 entre 10, 12 entradas. ¿Vale? Por tanto, esta sería la ordenada en el origen, es decir, que si construimos la recta de balance, ¿vale? Que lo pone en la última pregunta, dibuja la recta de balance, ¿vale? Pues vemos como x sub 1, ¿vale? Va de 6 unidades de x sub 1, que hemos dicho que era la abscisa en el origen, a 12, que era la ordenada. Unimos los dos puntos y por tanto esa sería la recta de balance, ¿vale? Bien, ¿cuál es la pendiente? ¿Y qué quiere decir en términos de coste de oportunidad? ¿Vale? Pues la pendiente, como hemos dicho, siempre va a ser el cociente de precios, ¿vale? Siempre, siempre, ¿vale? En este caso, pues menos 20 entre 10, ¿vale? Por tanto, menos 2. ¿Qué quiere decir? ¿Vale? Pues que para poder demandar una cena más, debe renunciar a 2 entradas al museo, ¿vale? Esto se entiende muy bien mirando los precios también, ¿vale? Es decir, si yo quiero consumir, ¿vale? Una unidad más de algo que cuesta 20, porque en este caso estamos diciendo, ¿vale? Que la pendiente lo que me está diciendo es a cuánto renuncio del bien 2 para consumir una unidad adicional del bien uno, es decir, para consumir una unidad más de algo, ¿vale? De 20 euros, ¿vale? ¿A cuánto tengo que renunciar de lo que vale 10? ¿No? Pues para yo poder liberar, digamos, ¿no? Es decir, renunciar a 20 euros, pues tengo que renunciar a 2 entradas, 2 por 10, 20. Entonces, ahí se puede ver un poco mejor, ¿vale? Siempre haceros esa pregunta, es decir, ¿a cuánto tengo que renunciar de algo que vale, en este caso, 10, para poder una unidad más de algo que cuesta 20? No, pues 2. Si la cena en el restaurante hubiera costado 30, pues tendría que renunciar a 3 entradas en el museo, 30 entre 10, ¿vale? Y así con cualquier, ¿vale? Con cualquier precio que nos den, ¿vale? Vamos a poder sacar siempre la pendiente, ya os digo, como P sub 1 entre P sub 2, y la idea es esa, es decir, a cuánto renuncio del bien 2 para una unidad extra del bien uno. Bien. Entonces, ahora nos dicen, ¿vale? Nos dan tres cestas, la 2 6 la 6 2 y la 4 4, ¿vale? Y nos preguntan si son factibles, ¿vale? Entonces, para ver si son factibles o no, como hemos dicho antes, las cestas factibles, ¿vale? Son aquellas que cumplen las restricciones, es decir, menor o igual, básicamente que las podemos comprar, ¿vale? Que sería todo lo que va de la recta presupuestaria hacia el origen, ¿vale? Es decir, todo este área gris, veis que pone conjunto presupuestario. Entonces, lo que es la recta, gastamos toda la renta y lo que está a la izquierda de la renta nos sobra dinero, ¿vale? Pero las dos cosas, ¿vale? Conforman el conjunto presupuestario, es decir, todas las cestas menor o igual a la renta. Bien, entonces, básicamente, pues cuando nos den cestas, esto ya nos están dando la cantidad, ¿vale? Como hemos visto antes, x sub 1, x sub 2, ¿vale? Por tanto, en la cesta 2 6 son 2 unidades del bien uno, 6 del bien 2. Entonces, para saber si es factible o no, simplemente pues multiplicamos, ¿vale? El precio por cantidad y comparamos con la renta que tenemos, ¿vale? Entonces, en este caso, pues veis que sería 20 por 2 más 10 por 6, ¿vale? Precio del bien uno 20,
cantidad del bien uno 2 más precio del bien 2 10 por cantidad, ¿vale? Del bien 2 6. Por tanto, esto es igual a 100, como es menor que 120, ¿vale? Es factible, ¿vale? Pertenece al conjunto presupuestario. La cesta 2,6 la puede comprar este consumidor con estos precios y esta renta, ¿vale? Bien, la cesta 6,2, ¿vale? Pues sería lo mismo, pero ahora cambiando lógicamente las cantidades. Ahora son 6 unidades del bien uno y 2 unidades del bien 2. Por tanto, 20 por 6 más 10 por 2, 140, ¿vale? Supera la renta, es decir, me cuesta más del dinero que tengo, por tanto, no la puedo comprar. No es factible, ¿vale? Por tanto, no la podríamos demandar, no la podríamos comprar. Bien, y luego nos dice, ¿y la cesta 4,4? ¿Vale? Pues lo mismo, 20 por 4 más 10 por 4, 120. En este caso, la cesta 4,4 estaría en la recta presupuestaria, ¿vale? En la recta de balance, ¿vale? Es factible, está en el conjunto presupuestario, pero además en la recta de balance porque nos cuesta exactamente la renta que tenemos. Bien. Entonces, ¿cómo sabemos si una cesta es factible o no factible? Pues como hemos visto, ¿vale? Con el coste de la cesta, ¿vale? Factible cumple la restricción presupuestaria, es decir, el coste de la cesta es menor o igual, ¿vale? Y no factible si el coste de la cesta es mayor, ¿vale? Muy importante. Esto sería un poco como, ¿vale? Resumen, es decir, menor o igual factible, mayor que la renta no factible, ¿vale? ¿Cómo sabemos si una cesta factible está situada en la recta de balance o por debajo de esta? Es decir, si consume toda la renta o le sobra dinero, ¿vale? Porque ya estamos hablando de una cesta factible. Entonces sabemos que o nos sobra dinero o la gastamos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues igual, ¿no? Es decir, las cestas que se encuentran sobre la recta presupuestaria agotan, ¿vale? La recta del consumidor, es decir, las que están sobre la recta, perdón, cumplen estrictamente esa igualdad, ¿vale? Por tanto, si una cesta cuesta lo mismo que la renta del consumidor, se encuentra situada sobre la recta de balance o recta presupuestaria, ¿vale? Por tanto, esa sería un poco la idea general de este tema, digamos, ¿vale? Es decir, por un lado, saber si una cesta es factible o no, y cuando ya es factible, saber si está situada sobre la recta o por debajo de esta, ¿vale? Sobre la recta presupuestaria o por debajo de ella. Bien, entonces dibujar la recta de balance y las tres están mencionadas, como hemos dicho antes, ¿vale? Volviendo a las dos primeras preguntas, pues teníamos la abscisa en el origen 6, la ordenada en el origen 12, ¿vale? Porque acordaros que para dibujarla era preguntarnos si consume solamente el bien uno o si consume solamente el bien 2, ¿vale? Es decir, veis que aquí, si nos situáramos en este punto, ¿vale? Veis que la restricción presupuestaria para X1 se agota en 6, es decir, si se situara aquí, ¿vale? No hay ninguna, ¿vale? Veis que esta sería X1 igual a 6, no hay ninguna cesta por encima de 6, lo máximo es 6, que sería este punto. Y lo mismo para 12, no hay ninguna cesta que supere, ¿vale? De 12 hacia arriba, el X2, ¿vale? Por tanto, lo máximo sería la 0,12, 0 de X1, 12 de X2. Entonces, unimos los dos puntos y esa sería la recta, ¿vale? Presupuestaria o recta de balance. Entonces, simplemente, pues las tres están mencionadas, la 2,6, la 6,2 y la 4,4. ¿Vale? Por tanto, la 2,6, ¿no? Pues por tanto, como hemos dicho antes, 2 unidades de X1, ¿vale? Y 6 de X2. Por tanto, está aquí, como habíamos dicho, ¿vale? Para un coste menor que la renta, ¿vale? Por tanto, en el conjunto presupuestario, sin agotar la renta. Bien, la cesta 6,2 dijimos que estaba fuera porque consumía, ¿vale? Era un coste mayor que la renta, ¿vale? Por tanto, está fuera. ¿Veis? 6 y 2 unidades de X2, por tanto, está aquí. Y la 4,4 estaba justo en la recta de balance, es decir, más o menos, ¿vale? 4 y 4. Por tanto, en este punto justo donde pasa la recta, por tanto, la cesta C, como habíamos visto, era una cesta que costaba exactamente la renta del consumidor, ¿vale? Bien. Vale, y ahora vamos a ver un par de preguntas ¿vale? De exámenes, ¿vale? De los test que tenéis al final del capítulo, ¿vale? Entonces, en la primera dice, Sergio tiene un presupuesto de 1.000 euros para pasar sus vacaciones en el hotel, ¿vale? Por tanto, aquí ya nos están diciendo que la renta es igual a 1.000, ¿vale? Bien, para pasar sus vacaciones también, donde el precio de la habitación por día es de 50 euros, por tanto, precio uno igual a 50 y las excursiones en góndola 60, por tanto, precio 2 60. Bien, ¿qué ocurre? Que nos dice, si desea pasar 5 horas en góndola, ¿cuántos días como máximo podrá permanecer alojado en el hotel?
¿vale? Fijaros que aquí hay una variación, digamos, con respecto a lo que hemos hecho antes. Antes hemos dicho cuántas, ¿vale? Cuántas cenas y cuántas entradas, pero no nos decían nada del otro bien, es decir, como máximo, ¿no? Como máximo, pero en general me refiero, o sea, simplemente consumiendo ese bien. Ahora hay un pequeño matiz que nos dicen si desea pasar 5 horas en góndola, ¿vale? Por tanto, ya nos están diciendo que x2, ¿vale? Tiene que ser igual a 5, ¿vale? Entonces, realmente es plantear la restricción presupuestaria, pero claro, tenemos P sub 1, ¿vale? X1 es lo que nos piden, tenemos P sub 2, tenemos X sub 2 y tenemos la renta, por tanto, una ecuación de una simple incógnita, ¿vale? Y resolver, ¿no? Entonces, sabemos que la restricción presupuestaria es esto, ¿no? Es decir, P sub 1 por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2 igual a la renta. Bien, sustituimos los datos que tenemos, ¿vale? Entonces, lógicamente la incógnita, ¿vale? La incógnita en este caso va a ser x sub 1, pero el resto de datos los tenemos, es decir, p sub 1, 50, ¿vale? Por x sub 1 más, ¿vale? 60, ¿vale? Por x sub 2, que es 5, igual a 1000. Bien, por tanto, esto sería 50x1 más 300 igual a 1000. ¿Vale? Pasamos el 300 restando, nos queda que 50x1 igual a 700 y por tanto x1, 700 entre 50, que son 14, me parece. Sí. Por tanto, 14 noches de hotel, ¿vale? Como máximo, ¿vale? Una vez que sabemos que pasa, ¿vale? 5 horas en góndola. Por tanto, opción C. Bien, si dibujáramos, ¿vale? La restricción presupuestaria de este consumidor, ¿vale? Tendríamos x2, tendríamos x1, ¿vale? Bien, entonces tendríamos x1 y x2 máximo, ¿no? Pues fijaros que x1 sería 1000 entre 50, por tanto 20, y 1000 entre 60, 16,6, ¿vale? Por tanto, 16,6 periódico, 20, ¿vale? Unimos los dos puntos y esa sería la recta de balance, ¿vale? Como nos están diciendo que x2 es 5, ¿vale? Por tanto, más o menos aquí sería justo esta cesta, es decir, unas 14, que era lo que hemos sacado, para que esté situada sobre la recta de balance, ya que esa cesta tiene que tener un coste igual a 1000, ¿vale? Por tanto, ya os digo, simplemente plantear la ecuación presupuestaria, ¿vale? Y sustituir en este caso los datos, ¿vale? Que nos hubieran dado. Fijaros que la opción D dice 20, ¿vale? Esa hubiera sido decir cuántos días como máximo puede permanecer, ¿vale? En el hotel, es decir, el bien uno, ¿vale? Sería 20, ¿vale? Pero si no nos hubieran dicho 5 horas en góndola, ¿vale? Es decir, como máximo, si no nos dijeran ninguna hora en góndola, pues sería 20, porque sería justo la fiesta en el origen. Pero como nos dicen 5 horas en góndola, tenemos que tener en cuenta ese dato y por tanto ya solamente podrá como máximo 14 noches de hotel. Bien, y el siguiente, pues bueno, una de teoría, ¿vale? Es decir, la recta de balance se define como las combinaciones de bienes a las que se puede acceder para cualquier renta y cualquier valor de los precios de bienes, las combinaciones de bienes accesibles, dada una renta para el gasto y unos precios de los bienes, ¿vale? Las combinaciones que cuestan exactamente la citada renta monetaria o la mínima cantidad de ambos bienes a las que puede acceder el individuo. Bien, la opción D no tiene ningún sentido, la mínima cantidad a la que puede acceder el individuo, ¿vale? Es la 0,0. Lógicamente, pues esa no tiene ningún sentido. Bien, a la que puede acceder para cualquier renta y cualquier valor de los precios de los bienes, ¿vale? En principio no. La combinación de bienes accesibles para el individuo dada una renta, ¿vale? Si fuera accesibles, ¿vale? Quiere decir menor o igual, ¿vale? Pero la recta de balance es igual.
a la renta, ¿vale? Por tanto, aquí no, la opción B sería más bien el conjunto presupuestario, ¿vale? Y la opción C dice cuánto cuestan exactamente la citada renta monetaria, ¿vale? Es decir, que P sub 1 por X sub 1, ¿vale? Más P sub 2 por X sub 2 igual a M. Por tanto, en este caso, la opción C, ¿vale? Se corresponde con una definición acorde con la recta de balance.